Voy a tomar contacto con el diputado nacional Fernando Carvajal. Diputado, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Un gusto. Igualmente. ¿Denunciaron al presidente de la Nación? ¿Cómo es esto? Bueno, esto en base a toda la información pública que ha trascendido estos últimos días, ya nos venía haciendo bastante ruido las versiones encontradas que había respecto al viaje del presidente, porque de entrada quedó muy claro que el motivo central del viaje había sido asistir a este evento partidario y luego a la presentación de su libro. Esto ya hacía ruido, pero bueno, cuando sale la carta de comunicación de la Embajada Argentina al gobierno de España informando de que era un viaje de carácter privado, quedó confirmado y evidenciado lo que antes ya se insinuaba. Y la verdad es que no hay razón alguna para que el gobierno, el Estado y el pueblo argentino tenga que hacerse cargo de cubrir los gastos de un viaje del presidente que no tiene ningún fundamento en la defensa del interés público o el interés de la República, sino que es un viaje casi día de vacaciones o un evento de tipo personal. En base a esto hemos hecho la denuncia correspondiente. La figura puede ser el peculado en principio, en este caso me inclino al fraude, porque ha habido además maniobras ardidosas de encubrimiento, de tratar de hacer como si fuera un viaje oficial con esta supuesta reunión con empresarios, cuando hay declaraciones previas del propio embajador argentino en España, que dijo claramente de que iban a aprovechar el viaje que hacía el presidente de España para reunirse con algunos empresarios. Lo cual deja claro, que el objetivo del viaje era de carácter privado, y en consecuencia no tiene por qué el pueblo argentino cubrir estos gastos. Más aún, esto ya es un dato político, pero necesario traerlo en colación, en un contexto donde la frase de cabecera del presidente es "no hay plata", y el ajuste se está haciendo caer sobre los sectores más vulnerables, sobre los docentes, sobre el personal del Estado y sobre los jubilados y la educación pública. Entonces, en medio de una situación como esta, que el presidente gaste cientos de miles de dólares para ir a un evento partidario, además de quebrar la ley, nos parece políticamente repudiable y tiene que ser señalado de esta manera. ¿Era necesario esto o quizás se hubiera convocado a las autoridades diplomáticas o a las autoridades pertinentes para que brinden una explicación en el Congreso de la Nación? No, a ver, esto podrá hacerse o no, pero para mí claramente estamos en presencia de un delito penal. Utilizar fondos públicos con fines particulares configura delitos penales. Y me parece que la justicia lo tiene que investigar y determinar las responsabilidades consecuentes. No, por supuesto que hay otros caminos que también deben recurrirse, porque hay que decir además que el daño causado al Estado argentino por este viaje del presidente, por esta torpeza política de ir a insultar en la casa de otro a la esposa del jefe de gobierno español, es una torpeza política que causa daño al Estado, y esto tendrá que tener también consecuencias y ser analizado desde el punto de vista político y diplomático. Pero esto no impide de que se tenga que investigar si tiene justificación que el presidente gaste cientos de miles de dólares para ir a un evento partidario de la ultraderecha europea, ¿no? Bueno, el presidente de la Nación también está previsto, se ha definido como que también va a tener otro viaje en el corto plazo, al exterior. Están hablando... Sí, puede hacer todos los viajes que quiera. Ahora, si son viajes privados, se los tiene que pagar él, excepto, esto quiero aclarar, excepto lo que tenga que ver con la seguridad presidencial. El presidente es presidente las 24 horas y los 365 días del año. Por lo cual, todo lo que tenga que ver con su seguridad, se la tenemos que pagar. Ahí ya entra a ser una cuestión de mérito del presidente de no viajar por tontería, porque en cualquier caso nos sale mucho dinero. Ahora, lo que tenga que ver con si su viaje es de motivo particular, obviamente que sus pasajes se los tiene que pagar él. Y lo mismo los pasajes de otros funcionarios de su comitiva, ¿sí? Como pasa siempre cuando es un viaje privado. Si es un viaje oficial,
Esto es que viaje en representación del Estado argentino, en carácter de representante y para gestionar cuestiones, bueno, por supuesto que ahí no hay ningún inconveniente y se lo tiene que pagar el Estado Nacional, se lo pagamos entre todos y no hay ninguna cuestión. Pero cuando es un viaje de carácter particular, no tiene por qué el Estado hacerse cargo. Digo, esto parece que hay que explicarlo, pero el mismo presidente lo ha dicho, ¿eh? Lo que pasa es que después no hay coherencia entre lo que se afirma y lo que se dice, ¿no? Recordemos que cuando viajó a Mar del Plata a principio de año para ir a un show del teatro de su pareja, hicieron todo un circo y un alarde de que se lo pagaba de su bolsillo. No sé si fue así o no, porque también sobre eso después no hubo claridad, pero lo cierto es que es la misma postura presidencial y entonces le vamos a exigir esta coherencia. Claro, usted dice, ahí está el ejemplo de lo de Mar del Plata y la situación de Mar del Plata. Me quedé pensando, es cierto lo que usted dice en el sentido de decir que esto que hay que explicarlo, pero la verdad nunca se hizo. Esto que siempre pareció obvio nunca se hizo. ¿Nunca se explicó? No ¿Nunca sé por qué decir que nunca se ha hecho. Yo no tengo registrado de otros presidentes que hayan viajado con por fines particulares. Si hay y fue, bueno, ningún problema, lo haremos las denuncias correspondientes. Lo que sí recuerdo es que a Cristina Fernández de Kirchner la criticábamos todos muy duramente por el uso del avión para ir a Calafate, para llevar, y sí se han presentado denuncias penales vinculadas a eso. Ignoro qué pasó, pero me acuerdo que lo criticábamos, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos que parecen que solamente se puede criticar el kirchnerismo. Si criticás a Milei, pasás a ser amigo del kirchnerismo. No es mi caso, ni es nuestro caso. Nosotros criticábamos al kirchnerismo, le poníamos límites al kirchnerismo, no le votábamos delegaciones de facultades al kirchnerismo, pero tampoco se la votamos al mileísmo. Los que han cambiado son otros, ¿no? Los que han cambiado son los kirchneristas, que a Alberto Fernández le votaban delegaciones, pero a Milei no se las votan, y otros la denunciaban a Cristina porque usaba el avión, pero a Milei lo aplauden. Bueno, los que cambian son los otros. Nosotros estamos siempre en el mismo camino. Criticábamos a Cristina cuando usaba el avión y criticamos a Milei cuando usa el avión. Claro. Para fines particulares. ¿Esto termina de romper el vínculo con La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados o cómo hay que verlo? No tendría. A ver, nosotros el vínculo que tenemos con todos los partidos es el mismo. Estamos en el Congreso, dialogamos, discutimos. Yo estoy participando en la Comisión de Justicia muy activamente, en Derechos Humanos, hay gente del PRO, de La Libertad Avanza, discutimos y hablamos. Ahora, lo que no tenemos que hacer es hacer seguidismo ni obsecuencia. Y cuando hay algo que está mal hay que decirlo. Por supuesto que es indudable, Daniel, que hay una recomposición del mapa político. El PRO ya fue absorbido por La Libertad Avanza, ha desaparecido ya como espacio de poder independiente, y dentro del radicalismo tenemos discusiones respecto al perfil que tenemos que tener frente al gobierno. Algunos parecen más inclinados a acompañar cosas y otros estamos manteniendo la misma postura política e ideológica que le corresponde a nuestros postulados históricos, que tienen que ver con defender la república y la democracia y denunciar lo mismo que le criticábamos al kirchnerismo. Hay que criticárselo al mileísmo cuando hace las mismas cosas. En un par de oportunidades estaba respondiendo y diciendo, criticar lo mismo, que son actitudes similares. ¿El sector de Milei, La Libertad Avanza, es muy parecido al kirchnerismo? Y sin duda, primero que está lleno de kirchneristas, hay que decir, empezando por quien fue candidato a presidente del kirchnerismo, Daniel Scioli, es ministro de Milei, recordémoslo esto, ¿no? Es decir, y sumamos, hay más de 40 o 50 funcionarios de segunda línea, pero en cargos muy importantes, como el INDEC. Marcos Labaña fue funcionario kirchnerista y ahora es funcionario. No hablemos de los embajadores. Es decir, está plagado de kirchneristas, y en los modos y en las prácticas también son muy parecidas. La conducción de Martín Menem en la Cámara de Diputados está cometiendo todos los mismos vicios y abusos que hacía el kirchnerismo. Ahora, bueno, nosotros lo criticábamos a Massa y la criticamos luego a Moró por estos manejos, y lo seguimos criticando ahora a Martín Menem, y le hemos planteado
cuestiones de privilegio y estuvimos a punto de presentarle la denuncia penal cuando se negaba a constituir la comisión de DNU. Ahora hay otros que a Massa se lo avalaban y a Milei se lo perdonan. Entonces, reitero, yo creo que en algún momento la sociedad va a valorar la coherencia de quienes hacemos lo mismo frente a cualquier oficialismo y cumplimos nuestro rol de poner límites y hacer propuestas superadoras. A ver, hay otros que van veleteando y van cambiando de acuerdo a quién es el oficialismo. A ver, pero en el medio también no puedo no marcar el hecho de decir, marcaba que son igual que el kirchnerismo, pero decía la figura de Daniel. Yo no dije que eran iguales, Daniel, vos lo dijiste. Yo dije que hay acciones que son muy parecidas y que se repiten en uno y otro gobierno. No dije que son iguales. Pero en eso marcaba claramente la presencia de funcionarios, como por ejemplo la figura de Daniel Scioli, Marcos Labaña, y en otros espacios, pero uno mira el gabinete y se encuentra con dos ministros como Bullrich y Pietri, que fueron finalmente la fórmula presidencial de Cambiemos. Por eso mismo te digo que evidentemente acá lo que cambiaron son otros. Hay una recomposición del mapa político, el PRO ha desaparecido. El PRO hoy está subsumido, pues, bueno, junto por el cambio obviamente ya quedó disuelto el año pasado cuando se produce el acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza. A partir de ahí luego se produce este proceso de absorción por la Libertad Avanza del PRO. Con el radicalismo no es el mismo caso porque la presencia de Petri en el gabinete es una presencia exclusivamente personal y dentro del radicalismo, si bien hay sectores que están mirando o acompañando algunas medidas del gobierno, salvo las persona de Petri, no hay ningún sector político que esté sumado al gobierno. Pero bueno, este es el proceso político en el que estamos, Daniel. Hay una recomposición del mapa político y en esa recomposición hay muchos que cambian de bando, como es el caso del PRO, que era una fuerza republicana que defendía algunas cosas y ahora defiende exactamente lo contrario, sí, y acompañan cualquier medida del gobierno. O el kirchnerismo, que antes votaba a cuatro manos cualquier delegación de facultades, de cualquier cosa, y ahora vota todo en contra, y quienes tratamos de mantener una coherencia histórica en este proceso y decir, bueno, delegación de facultades no se le vota a ningún presidente porque nosotros creemos que esas discusiones deben darse en el Congreso y que la delegación debe ser absolutamente extraordinaria y para algún tema puntual. Bueno, en este proceso de discusión, por supuesto que hay matices dentro de todos los partidos, pero yo creo que en el paso del tiempo se van acomodando los roles políticos, se va acomodando este nuevo oficialismo y la oposición va adquiriendo su perfil definitivo, del cual va a surgir la opción para el futuro. Ahora, ¿es la reacomodación de la política o es la nueva política? Son las dos cosas. Sin duda que la irrupción de Milei en el escenario fue un cimbronazo muy fuerte, porque también puso en tela de juicio toda la trascendencia y la importancia que tienen las estructuras políticas. Hay que ser consciente de que hay un cambio sustancial que esperemos que sea para bien. Hoy la sociedad, cansada de las viejas y malas prácticas de la política, eligió algo disruptivo, pero que yo creo que va en el camino equivocado porque no lleva, como lo está demostrando la realidad, a la solución de los problemas del país. Pero está claro que el pasado ya no vuelve. Las malas prácticas del kirchnerismo ya no van a volver, más allá que Milei indudablemente tampoco está en condiciones de solucionar los problemas profundos que tiene el país, pero que ha servido para poner un punto final a una época y hay un necesario renacimiento y recambio de la política, esto es indudable. ¿Recambio de la política, política nueva, con políticos nuevos o cómo es? Con las dos cosas. Por supuesto que tienen que aparecer figuras nuevas, pero también las figuras con más experiencia no desaparecen del escenario, pero sí claramente tienen que entender que las prácticas tienen que cambiar. Y el que no cambie seguramente va a ser arrollado por la realidad política. Pero por supuesto que tienen que aparecer figuras nuevas. Eso está muy claro, que hay un reclamo social. Algunos, esto en el caso concreto de mi realidad provincial, lo vengo sosteniendo desde el día en que me volví a la política, lo planteaba como una necesidad.
la dirigencia local no lo entendió y bueno, la sociedad marcó la diferencia y en el caso nuestro nos tocó perder el diputado y el senador nacional en manos de la Libertad Avanza porque como partido no tuvimos la capacidad de ofrecer una renovación de la dirigencia. Y este proceso yo creo que es saludable, que se está dando, la sociedad ha puesto un límite y ahora hay que lograr que ese límite se convierta en algo positivo hacia el futuro. Fernando Carvajal, gracias. Ha sido un gusto, un abrazo. Igualmente otro. Chau. Fernando Carvajal, diputado nacional de la Unión Cívica Radical por la provincia de Formosa. Han denunciado al presidente de la Nación por la utilización del avión presidencial.